Bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy. Como verán, estamos cruzando el puente de Boulogne en la Panamericana. Vamos a visitar el cementerio de Boulogne del partido de San Isidro. Vamos a rodear la rotonda del Colibrí y nos vamos a dirigir hacia la derecha, justo frente a la terminal de la línea 314. Se encuentra el cementerio de Boulogne. Es un cementerio muy grande, que tiene permiso de circulación para vehículos, que tiene una dársena de estacionamiento justo frente a la fachada principal del cementerio, esta fachada de 8 columnas neoclásicas, con ladrillo a la vista y unas letras gigantes de acero inoxidable. Iniciaremos el recorrido hacia la derecha de la entrada. Como les decía antes, es un cementerio bastante grande, con calles que permiten que uno pueda recorrerlas con el auto. En cuanto a recorrer los cementerios con el auto, yo he tenido comentarios que me dicen ¿cómo puede ser que permitan pasear con el auto por dentro del cementerio? La verdad es que uno no está paseando con el auto cuando va a un cementerio. Si bien yo voy a usar las calles y voy a usar el auto para mostrarles una parte del video, por dos simples motivos. Primero, porque hace mucho frío, porque estamos en invierno. Y segundo, porque vamos a cubrir más cantidad de metros avanzando lentamente con el auto. No estoy paseando con el auto. Si quieren ir a pasear al cementerio con el auto, háganlo. Realmente, lo único que les recomiendo, háganlo de forma lenta, con la radio apagada, con respeto por si se cruzan con alguien. Pueden perfectamente en este tipo de cementerios circular con su vehículo, con su auto. ¿Por qué está permitido? Por un simple motivo. Porque los cementerios son visitados asiduamente por personas mayores. Personas mayores que no pueden caminar 600, 700 metros en un terreno como en este caso, que no está perfectamente firme, para ir a visitar a un familiar o a un ser querido. El objetivo del auto dentro del cementerio, de poder circular con el cementerio más allá de los entierros, ¿sí? Que tiene que ingresar la carroza con los deudos, es más para eso. Tengan siempre en cuenta lo siguiente: los cementerios, al menos en este país, en Argentina, son visitados solamente por personas mayores, y en muchos casos personas mayores con problemas de movilidad. Entonces es muy útil y muy acertada la autorización para poder circular con vehículos dentro del cementerio. Cementerios como este, en el que hay mucho lugar. Lamentablemente las calles y los accesos no están en muy buenas condiciones. De hecho, verán que la cámara se mueve no por una acción del vehículo, sino porque realmente no está en buenas condiciones. Este es el extremo más alejado del cementerio, donde vuelvo a repetir lo mismo, no está en buenas condiciones. Realmente hay muchas tumbas rotas, el pasto está crecido, es como si no tuviese mantenimiento, como si a nadie le importara esta parte del cementerio. Es la parte más cercana a Panamericana. Ven que es como si ni siquiera fueran a visitar estas tumbas. Parece un cementerio abandonado y es una lástima, porque hay otras partes del cementerio que están muy bien. Lo que se ve allá al fondo es el crematorio. Es un crematorio privado, un crematorio que está trayendo muchos problemas. Ya hay una junta de vecinos juntando firmas para sacarlo, porque tiene un problema grave con el tema del humo, los olores y todo eso, que no debería pasar, pero pasa. Seguimos viendo el cementerio. Esta parte está muy mal, tumbas rotas, cruces caídas. Realmente no esperaba encontrarme con tanta desidia por así. Entiendo que estamos en otoño y hay hojas, pero acá hay veredas rotas. Acá hay secciones enteras de la calle hundidas. Hay tumbas hundidas. Realmente eso no puede pasar en un cementerio. Pero la parte más extraña de todo esto es que este cementerio depende de la misma dirección de cementerios que el otro cementerio de San Isidro que vimos hace un tiempo en otro video. ¿Cómo puede ser que haya tanta disparidad entre un cementerio y el otro, no?
Si no me equivoco, este es el sector del cementerio reservado al Hogar Marín, que fue fundado en 1922 y desde entonces se encuentra a cargo de la congregación de las Hermanitas de los Pobres. Este sector está reservado para los ancianos que han sido residentes del hogar. A medida que nos acercamos a la entrada nuevamente del cementerio, vemos como sutilmente las tumbas están mejor cortadas, las veredas están hechas de manera pareja y un poco más modernas, el pasto está cortado y las cosas están un poquito más ordenadas y limpias. Esto ocurre siempre en los cementerios. Todas las bóvedas y las tumbas que están cerca de la puerta están en mejor condiciones que las que están más alejadas. Ahora me vuelvo a alejar de la puerta para que vean el sector donde supuestamente se están haciendo arreglos. De todas maneras, por más que estén haciendo arreglos, que haya volquetes con tierra, la situación en la cual el mientras tanto del arreglo no debería ser así. Porque estamos tratando con lugar de descanso de personas. No podemos dejar todos los escombros tirados, toda la tierra revuelta, todo así nomás. Entiendo que para arreglar un cementerio implica mover materiales y mover tierra, pero las cosas a veces hay que hacerlas con un poquito más de cuidado. Miren lo que es esto. Realmente, el que tiene que ir al crematorio en uno de los días más tristes de su vida, ¿se tiene que topar realmente con un volquete y un montón de escombros? No. Habría que tener un poquito más de cuidado. Este chalet que vemos adelante, esta construcción larga en forma de chalet con techo de tejas, es una tira de nichos a ambos lados que no sé por qué está en este lugar, está como descolgada de la planeación del cementerio, ¿sí? Y se vuelven a repetir los escombros, los tachos de basura a mitad de la calle. Realmente, por más que el municipio diga que está arreglando el cementerio, el desastre que es cuando cavan una tumba, cuando mueven tierra y todo, es una falta de cuidado imperdonable. Una vez más, avanzando con el auto hasta el sureste del perímetro del cementerio, vemos un edificio largo de color amarillo, que son nichos, que están todos dispuestos sobre la pared perimetral del cementerio. No hice imágenes dentro de ese edificio de nichos porque había bastante gente y realmente no quería molestar. Pero son nichos, no hay mucho que inventar ahí, no hay mucho que descubrir en un edificio de nichos. Son casi 100 metros de nichos. Vamos a hacer una cosa, vuelvo a la parte de las bóvedas, voy a dejar el auto estacionado y vamos a caminar un poquito, si les parece. Mientras comenzamos a caminar entre las bóvedas, van a notar que son todas muy similares, no van a encontrar mucha diferencia de estilos, van a encontrar, digamos que Art Deco, por decirlo de alguna manera, con distintos revestimientos, algunos estilos coloniales como este que tiene unas tejas acanaladas en el techo. Esto es simple, este cementerio es de la década del 40, no hay bóvedas anteriores a este, por más que vean como aquí una especie de bóveda que es como una capilla franciscana y parece muy antigua, no lo es, no lo es. Este cementerio nació como la necesidad de ampliar el cementerio central de San Isidro que vimos en capítulos anteriores. Y el pedido se hizo en 1940. En 1942 se seleccionó este predio actual de 7.852 metros cuadrados. Y el cementerio se comenzó a construir en 1943. Aquí vemos otra bóveda que parece una capilla, como si tuviese un campanario delante. Realmente no es más antigua que 1940. En 1943, exactamente el 24 de septiembre, el comisionado municipal Juan Pedro Irigoyen firmó el decreto de habilitación del cementerio actual, convocando al párroco Pedro Menini a concurrir al día siguiente a la ceremonia de inauguración y bendición de este predio. El 25 de septiembre de 1943 se firmó el acta correspondiente para la inauguración oficial. Por eso decimos que no puede haber bóvedas anteriores a 1943.
El proyecto original de la construcción de este cementerio estuvo a cargo del arquitecto Mario Fenoglio. Mario Fenoglio adjuntó un plano a la municipalidad del terreno proponiendo etapas y prioridades para su construcción. El proyecto original sufrió muchísimas modificaciones a medida que fue avanzando la obra, hasta tomar su aspecto actual. Originalmente, el cementerio de Boulogne había sido pensado como un cementerio parque, pero ante la imposibilidad de seguir poniendo bóvedas en el cementerio central de San Isidro, se dio la autorización para construir algunas pocas bóvedas. Esas pocas bóvedas, con el paso de los años, fueron 4 manzanas de bóvedas. Y en el año 2006, mediante el decreto 1887, se prohíbe, por decirlo de alguna manera, seguir construyendo bóvedas en el cementerio de Boulogne. Y, como si eso fuera poco, se dispone la sectorización como cementerio parque de las manzanas 7, 8, 9, 10B y 10D del cementerio de Boulogne, dando en concesión esas manzanas a no sabemos quién, para que se ocupe del mantenimiento, y se hace hincapié en que esas manzanas como cementerio parque no pueden tener ni construcciones ni monumentos, y solamente pueden tener placas de mármol de 30 por 40 centímetros. Mientras vemos esta bonita bóveda con este herraje en puerta de la Virgen María, de la señora Mirna Siri del año 1964, y vemos que esta calle está un poquito más ordenada, obviamente porque tiene un cuidador asignado. Todo lo dicho anteriormente del cementerio parque, de la ordenanza municipal, del decreto, todo ha quedado en la nada, como sucede muchas veces con muchas cosas en este país. Lo que vemos enfrente, directamente enfrente, y parece una especie de almacén de campo de ladrillo a la vista, son las últimas bóvedas que se construyeron. Aquí vemos la de la Unión Cívica Radical del partido de San Isidro, que no sé si está abandonada, la estaban construyendo. La cosa es que adentro no hay nada y no sé en qué estado está, y no tengo ninguna información de qué es lo que ocurre aquí. Vamos a seguir viendo otras bóvedas. Hay algunas personalidades. Pasa que, como verán, faltan todos los nombres de las bóvedas, las placas de bronce. Ha habido vandalismo importante aquí. Ese alambrado es para que las palomas no ensucien. Pero como les decía, hay mucho faltante de herrajes, muchos faltantes de identificación. Hay bóvedas que no tienen ninguna identificación y no sabemos de quién, qué son, o si están con algo. Bien, ahí faltan las letras. Como les decía, no sabemos si realmente están en uso o no. Esta parte del cementerio está medianamente limpia. Se ve que alguien estuvo juntando las hojas, pero no terminó de barrer porque no tuvo tiempo. La realidad es que no voy a decir abandono, pero estas calles pequeñas de bóveda son un viaje al pasado, como un lugar olvidado en el tiempo. Ningún material de los que están aquí, y aquí vemos una que efectivamente se vende, hasta les dejo el número por si quieren llamar, ningún material de los que están aquí tiene menos de 60 años. Algunas están pobremente cuidadas, otras totalmente descuidadas. No esperaba encontrarme con esto. Aquí alguien ha pintado, pero ven, siguen faltando identificación, siguen faltando placas. Realmente una lástima. Lo único que voy a agregar es que, a pesar de que vemos los carteles que dice que cada sector pertenece a un cuidador y todo eso, no he visto un cuidador en todo el recorrido todavía. Mucha puerta oxidada, mucho faltante de herrajes. Acá vemos una totalmente abierta, con los ataúdes expuestos. Un sector olvidado. Nuevamente, dando la vuelta en auto, vamos a ver lo que a mi criterio es la parte más bonita y más cuidada de este cementerio.
que es el osario público. Como siempre les digo, para los que todavía no vieron otros videos y no saben lo que es un osario general o un osario público, es el lugar donde van a parar todos los huesos que no son reclamados. Por ejemplo, los de esa bóveda que estaban en venta, seguramente esos huesos están en este osario. Continuamos viendo algunas bóvedas. Una cosa que se ve bastante en este cementerio son las bóvedas compartidas por más de una familia. Dice familia tanto y familia tanto. Es una curiosidad, no es la primera vez que lo veo, pero en este cementerio vi varias. Hay algunas como esta que están bien pintadas. Hay otras como esta bóveda con una puerta circular, una especie de entrada circular que no tiene ninguna inscripción, por lo cual me resulta imposible saber de qué se trata. Una bóveda roja que nunca había visto. Estas bóvedas son un poquito más nuevas, me atrevo a decir que son de las últimas construidas. Una bóveda completamente azulejada, de color azul, ladrillo a la vista. Obviamente no vamos a encontrar ni masones, ni rosacrucistas, ni ningún tipo de logia en este cementerio. Es un cementerio del conurbano, de gente de clase media a baja. La clase alta ya sabemos en qué cementerio está, en San Isidro. Eso me parece un poco elitista, pero es la realidad es esa, y sé que ustedes lo están pensando, yo se los ahorro. La bóveda que vemos a continuación es la de Remo Dolce, industrial y empresario que obtuvo la primera concesión de la fabricación de las motos Gilera en 1953 en Argentina. Podríamos decir que es el fundador de Gilera Argentina. Ya casi terminando la recorrida del día de hoy, estamos pasando por la capilla de la familia Arrieta, una capilla muy bien mantenida, aparentemente recién pintada, bellísima, realmente bellísima, muy cerca de la puerta, como les mencionaba antes, las bóvedas más cuidadas y las más bonitas están cerca de la puerta, al igual que los baños, que son esos, de los baños públicos del cementerio. Y en la rotonda del cementerio está el panteón de la fundación de Natalio Salvatori. Natalio Salvatori ha hecho grandes obras benéficas, inclusive en los años 80 quiso comprar el pase de Diego Armando Maradona. Esta es la puerta interna, la arcada interna del cementerio de Boulogne, 8 columnas de orden dórico. Al igual que del lado de afuera del cementerio, del lado de adentro están un poquito desmejoradas, del lado de afuera se ha hecho una lavada de cara, digamos de alguna manera. Pero también son 8 columnas adentro, 8 columnas afuera. Este es un gran momento para que se suscriban al canal si les gusta el video, me dejen un like. Como les decía, del lado de afuera está mucho más bonito el cementerio, está más pintado. Hay unas letras gigantes de acero inoxidable que no se condicen con el estado real del cementerio, pero es una lavada de cara muy interesante. Algo un tanto curioso de la entrada es que en muchos lados figura que tiene 7 columnas, y les juro que las conté más de una vez y son 8 adentro y 8 afuera. Este es el hall del cementerio, esta es la capilla, una capilla bastante grande para ser la capilla de un cementerio. Bastante bonita, le falta un poquito de amor, como digo siempre, unas manchas de humedad, habría que pintar un poquito, pero es una capilla que veo que está preparada para dar misa porque tiene un sistema de sonido, y en líneas generales el altar de mármol y las figuras están muy bien. Una vez más, ¿qué decirles del cementerio de Boulogne? Ojalá que sea el inicio de una recuperación de este cementerio porque está en muy malas condiciones. Más allá de la entrada que es muy bonita, el cementerio está en muy malas condiciones. Y recuerden una cosa, cumplirle la última voluntad de un muerto es tal vez darle ese último abrazo que te hubiese gustado darle en vida. Nos vemos en la próxima. Gracias.